Vamos a seguir hablando de la historia de los tributos en Bolivia, ¿no? Bien. Habíamos visto, estábamos haciendo un pequeño resumen de todo lo que era la historia de los tributos, ¿no? Desde la creación en, en América, en Europa, en España, ¿verdad? La época colonial. Y fíjense que después llegamos al año 1825, ¿no? Después de muchos años de lucha, ¿no? Se realiza la independencia de Bolivia en este año, ¿no? A través de nuestro libertador Simón Bolívar, ¿verdad? Pero fíjense que después de tanto tiempo en guerra y con problemas, después de estar esclavizado por los españoles, fíjense que se crea Bolivia, pero se crea entre medio de una depresión económica bastante fuerte, ¿verdad? Por el saqueo de los españoles, de nuestro oro, de nuestra plata, de nuestro estaño, ¿verdad? El abandono de las tierras, el abandono de las minas. Fíjense entonces que hemos nacido como Bolivia, pero en una pobreza tremenda, ¿verdad? Después de tantos problemas que pasamos. Entonces, en esa época, a través del libertador Simón Bolívar, Bolivia crea su primera constitución. Y fíjense que ahí realiza y organiza los primeros tributos. ¿Se dan cuenta? Habíamos hablado de que en esa época se eliminan los trabajos gratuitos, ¿verdad? Y el pago de impuestos a través de la mano de obra. Es entonces que se crean los nuevos impuestos, como por ejemplo el impuesto a las personas, el impuesto a las propiedades, el impuesto a la ciencia, a las artes y a las industrias. La población, fíjense que se mostró un poco incómoda por esta nueva forma de contribuir y esta propuesta no se concretó. Se restableció más bien el tributo indígena que se llevaba a cabo en ese tiempo, ¿no? Antes de la independencia, que consistía en un pago anual por varón entre 18 y 60 años. Fíjense cómo era el pago de impuestos, ¿no? En esa época. Y la alcábala, que también era uno de los famosos, una de las famosas formas de impuestos que se establecieron en esa época, ¿no? Que era impuesto al comercio. Además, en esa época, como vimos el otro día, se crearon el impuesto a los extractores de coca, a la renta y a la venta de bienes inmuebles, ¿verdad? Y ya en el año 1872 se promulga la Ley de Administración Financiera, la cual estructuró la descentralización de las rentas, dividiendo los fondos de la República en nacionales y municipales, que hasta el día de hoy, fíjense, mira, estamos hablando de 1872, ¿no? Y ya se había hecho esa separación, si ustedes quieren, ¿no? Nacionales y municipales. Los nacionales eran derechos sobre la exportación de minerales, impuestos sobre la venta de guano, bórax, materias inorgánicas del litoral y la venta de las tierras del Estado. Los municipales consistían en la inscripción del sector educativo primario. Ya en 1873 se establece que toda sociedad anónima pagaría al Estado un porcentaje de sus utilidades, ¿verdad? Que ese impuesto se mantiene hasta el día de hoy, con el nombre que lo conocemos como impuesto a la utilidad de las empresas, ¿no? Que es un equivalente o su alícuota es del 25% sobre las utilidades. Después tenemos el impuesto a los recursos naturales. Fíjense cómo entonces Bolivia ha ido evolucionando en la creación de sus impuestos. Entonces Bolivia, como todo Estado, no ha nacido con los impuestos creados. Necesariamente ha ido creando sus impuestos. Ha ido pasando por una serie de dificultades para poder establecer los impuestos que tenemos ahora. Después, en 1877, se creó el impuesto al salitre,
que era el equivalente a 10 centavos por cada quintal, ¿ya? Pero fíjense que en esa época, producto de la creación de este impuesto, ¿verdad? Fue utilizado como pretexto para dar inicio a la Guerra del Pacífico. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo Bolivia trataba de salir adelante, Bolivia trataba de crear impuestos para mejorar su economía, ¿verdad? Para poder invertir en su país. Pero fíjense que hemos tenido una serie de problemas en el transcurso del tiempo, como por ejemplo, crearon el impuesto al salitre y se vino una guerra con Chile, donde perdimos el mar, ¿verdad? Después tenemos otro impuesto que se creó en esa época, el impuesto a la goma, que era un impuesto que se cobraba a la extracción de la goma que se realizaba en el árbol del caucho. Fíjense entonces que también se desencadenó en otra guerra, en la guerra del Acre, con Brasil. Esta goma se producía en mayor fuerza en el oriente boliviano, por el lado del Beni, por el lado del Pando. Y fíjense que usaron como pretexto los problemas limítrofes que tenía Brasil con Bolivia para desencadenar esta guerra, que también perdimos el Acre, ¿no? En esa época. Fíjense cómo se ha ido manejando, ¿no? Nuestros impuestos. Después ya en 1886 se creó el impuesto a la plata. En 1926, las finanzas públicas bolivianas se caracterizaron por una tendencia estructural al déficit fiscal, debido a que los crecientes gastos no podían ser financiados con los ingresos corrientes. Obviamente que no íbamos a poder financiar nuestros gastos públicos porque estábamos todo el tiempo en guerra, teníamos problemas, creamos un impuesto, o lo anulaban o la gente no quería pagar, había una permanente iliquidez. Entonces, esto fue en la época del gobierno de Hernando Siles, y fíjense que tuvo él la brillante idea de contratar a unos expertos, ¿no? Una comisión de expertos que hizo que nos permitió avanzar en todo lo que eran las reformas fiscales y monetarias. No solamente trabajaron aquí en Bolivia, sino en Europa y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, esta comisión de expertos, que se llamaba Misión Kemmerer, nos propuso que se creen el Banco Central de Bolivia, la Aduana Nacional y la Contraloría General de la República. ¿Con qué objetivo? Para modernizar los sistemas monetarios y financieros del país, ¿ya? Como estábamos en época de guerra, entonces el país no era solvente, dejó de pagar su deuda externa, por lo que eso no nos permitía que podamos acceder a créditos externos. Entonces fue gracias a la misión Kemmerer que se pudo realizar préstamos externos, financiar proyectos de obras públicas y cubrir el déficit fiscal de esa época, ¿no? Bien. Después tenemos los primeros registros, por ejemplo, la implementación de la factura. En 1952, a través del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que lo tienen allá abajito, se dio paso a grandes procesos de transformación, como por ejemplo la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Fíjense que esos fueron grandes cambios que tuvo el país en esa época, ¿no? Sin embargo, el gasto público tuvo que recurrir al déficit fiscal para satisfacer estas demandas, ya que no podía ser cubierta por las recaudaciones tributarias internas. Obviamente que el gasto corriente no podía ser cubierto por las recaudaciones tributarias porque no había forma, la gente no tributaba, era muy limitada, ¿ya?
el universo de contribuyentes también era muy limitado y además había un problema permanente de evasión fiscal. Entonces, después de eso, en el gobierno del general Alfredo Obando, se derogó, por ejemplo, el Código del Petróleo en 1956. Se nacionalizaron los bienes de la empresa petrolera en 1969, permitiendo la recuperación para el país del 90% de las reservas de gas, que se manejaban por si acaso ilegalmente por la empresa transnacional. Fíjense entonces cómo desde esa época ya nosotros venimos teniendo problemas con las grandes transnacionales. ¿Ya? Y fíjense, como resultado de esta nacionalización en 1969, Bolivia ingresó al mercado internacional del gas con la exportación por primera vez a Argentina. Miren, desde esa época entonces ya nosotros venimos exportando gas, ¿verdad? Se facturaron más de 4.500 millones de dólares. Imagínense, dinero que fue a parar a las arcas del Estado, obviamente, ¿no? Y con el que se sostuvo la economía nacional, que hasta el día de hoy, si ustedes se ponen a pensar, producto de la venta de gas, nosotros estamos bien como país. En el año 1957 se implanta la obligación de emitir factura en todo el territorio nacional a todo tipo de venta, ¿ya? Así como también se aprueba el decreto supremo 5000, para el cual se crea el impuesto a las ventas y servicios y se deja sin efecto más de 50 impuestos que el país venía cobrando y que la gente no tenía la voluntad de cancelar. Lo que pasa es que los impuestos en esa época no estaban claros. Claro, como veníamos de ser un país sumamente inestable, entonces se fueron creando los impuestos. Entonces la gente decía, bueno, antes trabajábamos para la corona española, que nos cobraban impuestos de todo y de nada, la gente no podía vivir bien, y ahora vienen, se realizó la libertación del país y seguimos pagando impuestos, digamos, no lo tomaban a bien entonces, ¿no? Ya en el año 1970, fíjense cómo vamos avanzando entonces, ¿no? En el gobierno de Juan José Torres, se reestructura la Dirección General de la Renta Interna, dice, ¿no? Bajo el denominativo Servicio Nacional de la Renta. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo de esa renta interna? Principalmente era aplicar, fiscalizar los tributos internos y desarrollar una conciencia tributaria en el país. ¿Ya? Fíjense entonces, ¿qué es lo que conocemos ahora como el Servicio de Impuestos Nacionales? Desde esa época, entonces, fíjense que se creó esta institución del Estado, ¿ya? En esa época fue que se creó el primer código tributario, que cabalmente es el Estado, a través de la ley 2492, que es el Código Tributario de Bolivia, faculta a la administración tributaria, a esta administración tributaria, en fiscalizar los tributos del Estado, ¿ya? Y por primera vez, por ejemplo, se llevaron a cabo unos cursos de tributación de esa época. Fíjense como que recién fue tomando forma, ¿no? Y entre 1970, después de 1975, los ingresos de la economía boliviana estaban formados por un 44% debido a la exportación del gas y los minerales. Y fíjense que como teníamos bastante ingresos por la exportación de gas y minerales, entonces como que se descuidó bastante el tema impositivo interno. Esto fue en la época del general Hugo Banzer Suárez. Y en 1975, el gobierno contrató otros especialistas, ¿ya? Para que realicen un estudio de la reforma fiscal.
¿En qué consistía esta reforma? Fortalecer la base interna de recaudaciones impositivas a través de la aplicación de impuestos. Por ejemplo, en esta época fue que se sugirió a través de esta comisión de expertos la creación del impuesto al valor agregado, la creación del IVA, ¿ya? Que hasta el día de hoy, fíjense que es uno de los impuestos que más recauda para el Estado. Después también se crearon en esa época, se sugirió la creación del impuesto a los profesionales, que hasta el día de hoy ese impuesto se sigue cancelando. No todos los que tienen, por ejemplo, son profesionales y quieren tramitar su NIT para ejercer su profesión, por ejemplo, ¿verdad? Lo pueden realizar. No es preciso que tengan una empresa, digamos, ¿ya? Después tenemos el impuesto al consumo específico, que también se aplica hasta el día de hoy, el impuesto a la herencia, el impuesto al salario, que es el que les expliqué el otro día, ¿verdad? Que se cobra a través del RCIVA, ¿no? Y el impuesto de la propiedad. Tras una serie de gobiernos militares, perdón un ratito, voy a ver, creo que quieren ingresar algunos de sus compañeros. Ahí está. Sergio Sigle. Lo que pasa es que cuando ya empiezan a querer ingresar muy tarde, tenemos ese problema, ¿no? De que ya uno está en clase y ya no me sale el mensaje de que quieren ingresar. Así es que yo voy avanzando, avanzando y tengo ese problema, digamos, ¿no? De que no me sale la opción para que puedan ingresar. Por si acaso, aprovechando que estamos en un pequeño paréntesis, todas las clases las estoy grabando, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero decir? En el caso de que no puedan ingresar por algún motivo, de repente, por último tienen para sus megas, como me dijo un alumno esta mañana, me escribió para pedirme licencia, porque puede pasar, o de repente tienen un pequeño inconveniente, por ahí tienen o están enfermos, como le pasó al colega Ronald, por cualquier situación, no hay problema. Como las clases están siendo grabadas, jóvenes, ustedes, si no pueden entrar a clase, no hay ningún problema de mi parte, ¿ya? Después de la clase, yo la grabación la voy a subir al grupo de Classroom y también al grupo de WhatsApp. Entonces, en cualquiera de los dos lugares, jóvenes, ustedes podrían ingresar a mirar o a revisar qué es lo que hemos avanzado, para que no se preocupen, porque he visto que varios a veces ingresan solamente por un momento, ponen su nombre en el chat y se retiran, ¿ya? Entonces no tiene mucho sentido que hagan eso porque se perjudican, a nosotros también, porque a veces ingresan de último, yo tengo que cortar la clase para poder permitir su ingreso y estamos así con ese juego, ¿no? Entonces, por mí no hay problema. Si no pueden ingresar en algún momento, me escriben a mi privado, ¿ya? Y me piden licencia. ¿Está bien? Sí, está bien, Licen. Ah, yo lo veo mejor así. En mis otras materias que tengo, hago eso yo. Me escriben, inclusive, me piden permiso, me escriben cuál es el motivo y no hay problema. Uno tiene que comprender, peor en estos momentos, ¿no? Que estamos atravesando eh, por la situación de la pandemia, ¿no? Así es que todo es comprensible ahorita, jóvenes. Ya no se preocupen de eso, que nosotros los docentes tampoco somos unos ogros que vamos a presionarlos de manera acelerada, ¿no? Porque se tiene que entender, digamos.
Así que no hay problema de eso. Los exámenes, me dice Brenda, ¿para cuándo serían? Vamos a esperar un poquito. Primero avancemos, dediquémonos a avanzar y ya después vamos a calcular para qué fecha más o menos. Pero yo creo que va a ser de aquí a un mes. Ya más o menos aproximadamente estaríamos dando el primer examen de aquí a un más o menos, hoy día es 22 de agosto. Calculo que el 19 de septiembre aproximadamente, o el 26 de septiembre, ya en una de esas fechas, daríamos el primer parcial, ya, de todo lo que avancemos en clase. ¿Está bien? Sigamos avanzando. Sí, Ya, licenciado. Brenda, ya, no se preocupe. Bien, les estaba hablando del tema de la época, ¿no? Del general Banzer, ¿verdad? Que se dedicó más a otras cosas y menos a... Bueno, como tenía bastante ingreso, como por ejemplo pasó en este último gobierno, había mucho ingreso del tema del petróleo, del gas, ¿verdad? Entonces, como que no se dedicó mucho a ver otros temas fiscales o impositivos, ¿no? Como pasó en la época fría, yo le digo, ¿no? Porque fíjense que hubo una época en que Bolivia, por ejemplo, estuvo como está Venezuela ahorita, por si acaso una época difícil y complicada para el país, ¿verdad? Porque tuvimos primero una época de gobiernos militares, ¿ya? Después, en el año 1982, Bolivia vuelve a la democracia, ¿ya? Pero la situación económica del país era complicada, era delicada, no teníamos ingresos, ¿ya? La recaudación tributaria, jóvenes, en esa época bajó al nivel más bajo, no había ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que tienen los países? Tenemos los impuestos, la venta de los recursos naturales, ¿verdad? Y los préstamos, los préstamos externos. Entonces, fíjense que en esa época nuestros ingresos por recaudaciones impositivas estábamos por los suelos, ¿ya? La presión tributaria de esa época descendió al 1% del Producto Interno Bruto. Fíjense entonces, ¿qué es la presión tributaria? La presión fiscal, ¿ya? Es un término económico que se utiliza para poder indicar el porcentaje de participación en efectivo que realizan las empresas o las personas a favor del Estado. Si nos está diciendo que en esa época la participación bajó al nivel más bajo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo estamos. Si el país no recauda por concepto de impuestos, entonces, ¿de qué va a vivir? ¿Sí o no? Estábamos en una época complicadísima. En esa época, Bolivia había suspendido sus pagos de deuda externa debido a que no tenía dinero, debido a la iliquidez, ¿ya? Con ese motivo y debido a eso, no se podía negociar préstamos externos a organismos internacionales. Fíjense, estábamos quebrados, como está Venezuela ahorita, por ejemplo, ¿no? Por el tema, puede ser, se indican de que son muchos factores por lo que Venezuela está ahorita en quiebra o en bancarrota. Uno de ellos es la caída del petróleo, ¿no? El precio del petróleo. Lo mismo pasó en esa época con nosotros, digamos. O sea, en cuanto a la inflación que tuvimos, ¿ya? En esa época el gobierno aplicó la desdolarización de la economía, afectando a los pequeños ahorristas y al Banco Central no tenía reservas. Fíjense entonces la situación, los que vivieron en esa época seguramente se deben dar cuenta que el dinero no valía nada, se deben acordar todavía, ¿no? Se disparó la demanda salarial, ¿ya? Que provocó una inflación del 23.500%, el más grande de la historia boliviana y uno de los mayores a nivel mundial.
Imagínense que por decir ustedes tengan 10 pesos hoy día y que para mañana esos 10 pesos no valgan ni 10 centavos. Es una locura. Cabalmente busqué un artículo para poder ver este tema acerca de la época que tuvimos en Bolivia. Esto sucedió entre el año 1982 y 1987. ¿Debido a qué sucedió este problema? A la inestabilidad política, producto de de los golpes de Estado que hacían los militares. ¿Ya? Seguramente recuerdan ustedes cuando estaban en el colegio, tuvimos muchos golpes de Estado provocados por los militares. Entonces eso provocaba una inestabilidad económica, política y social en el Estado. ¿Ya? Fíjense que más o menos entre 1978 y 1982 tuvimos alrededor de 10 presidentes. ¿Cuál fue el otro motivo para que tengamos este problema en el país? La hiperinflación que le llamaban, el desplome del precio del estaño. ¿Ya? Uno de nuestros principales fuentes de ingresos que teníamos también en esa época era la venta del estaño. Y finalmente, la deuda externa. Perdón un segundito. Durante estos años jóvenes se intentaron revertir las deformaciones económicas representadas en la elevada inflación y la cotización del mercado de las divisas, con medidas paliativas, ¿verdad? Devaluaciones frecuentes y pequeños ajustes de precios. Fíjense que están en un enorme déficit fiscal. Por ejemplo, en esa época, solamente para que conozcan un poco, por ejemplo, en el año 1982, el dólar estaba fijado en 200 bolivianos. Un dólar era equivalente a 200 bolivianos, ¿ya? Pero después de 3 años, en el 1985, fíjense cómo cambió. Ya no era 200 bolivianos, era 75.000 bolivianos. ¿Se imaginan entonces la situación por la que estábamos atravesando? Es por eso les digo que fue una de las peores crisis económicas que tuvimos en Bolivia. O sea que si usted tenía 100 pesos hoy día, al otro día esos 100 pesos no valían ni para comprar un pan. ¿Se dan cuenta? Pero era así fue como atravesó Bolivia todos estos problemas. Así es que... Dice, ¿Me disculpe, dicen? Dígame. la diapositiva no se ve. Ah, ya, es Dale. que no. Bien. Después ya tenemos, en 1983-86, después de toda esta época de hiperinflación que tuvimos en el Estado, ¿verdad? Ya tenemos la ley de la reforma tributaria. Fíjense entonces que ya nos vamos acercando a esta época. Fue en este año que se creó la ley 843, la ley de la reforma tributaria, ¿ya? Que la conocemos hasta el día de hoy, pero antes de esta ley tuvimos una serie de problemas, por eso es que nuestro país estaba tan retrasado en todos los sentidos, ¿ya? Entonces, en 1986, fíjense que se crea esta ley de reforma tributaria, ¿ya?
Se crean impuestos a las empresas, a las exportaciones, que se les cobraba el impuesto a las utilidades, por ejemplo, que, bueno, se sigue cobrando hasta el día de hoy, ¿no? Esta reforma cambia radicalmente, como dice, el sistema tributario boliviano, ¿ya? Debido a la aplicación de esta nueva ley, ¿verdad? Que se llamaba Ley de la Reforma Tributaria, que tenía como objetivo cubrir todos los sectores de la actividad económica, es decir, que estos impuestos se apliquen en todo el ámbito nacional a todo tipo de servicio, ¿verdad? Que pague impuestos de acuerdo a su rubro y a su sector todas las personas y todas las empresas. Se simplificó el sistema impositivo, ¿ya? Para que se pueda realizar de una manera más sencilla y más efectiva. Esta reforma, jóvenes, cambió el sistema tributario boliviano, ¿ya? Se determinó 6 impuestos permanentes y una contribución por única vez, denominada regularización impositiva, ¿ya? ¿En qué consistía esta regularización impositiva? Era un impuesto del 3% sobre el patrimonio neto de las firmas y de las personas, lo que permitía a los contribuyentes sanear su situación con el fisco, un tipo perdonazo más o menos, ¿verdad? Respecto de las obligaciones tributarias vencidas a esa fecha. ¿Y cuáles fueron los impuestos que se crearon en esa época a través de esta ley de reforma tributaria? Tenemos, por ejemplo, entre ellos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, ¿ya? Que es una adaptación del sistema impositivo europeo, por si acaso, ¿no? Fíjense que hasta nuestros impuestos han sido copiados de otros países, ¿no? ¿Me escuchan, joven? Sí, Lisa. Ya. Lo que pasa es que a veces ¿se ven las diapositivas? No se ven. No, a ver, espérenme un segundito. Pero sí. La miércoles, que a veces me olvido darle compartir. Ahora ya. Explícalo de nuevo, Lisa, otra vez con este. No, es lo mismo, No, nomás, no se preocupe. Ahí Más nomás, que todo, ahí nomás. Después la vamos a fíjense que entender. la diapositiva, fíjense que solamente es para que ustedes puedan ver, son pequeños resúmenes o apuntes en lo que nosotros tenemos que guiarnos para que ustedes puedan entender de lo que estamos hablando, ¿ya? Pero el contexto en general de lo que uno habla, lo que ustedes tienen que entender, ¿ya? Para que vayan viendo, por ejemplo, más a profundidad, porque en la diapositiva es solamente para que uno se pueda guiar. Entonces, lo que ustedes tienen que tratar es de comprender lo que uno está diciendo, ¿ya? Así es que, como les decía, a través de la creación de esta ley de reforma tributaria, ¿verdad? Que se llamaba regularización impositiva, que fue más o menos así como un perdonazo tributario, ¿ya? Para que los contribuyentes puedan sanear su situación con el fisco. ¿Qué es lo que más o menos se dio también el año 2002 y recientemente también el año pasado o el año pasado? ¿Ya? Entonces, y después, ¿qué impuestos se crearon a través de esta ley 843? Tenemos, por ejemplo, el IVA, y como les decía, es un impuesto que también es aplicado en otros países, ¿ya? En todos los países del mundo prácticamente, excepto algunos, pero fíjense que hasta nuestros impuestos, como les decía, es copia de otros países, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos decir que no funcionan de acuerdo a la realidad económica que atravesamos en el país, ¿ya? Hay mucho descontento por parte de las personas o por parte de las empresas, ¿ya? Puede ser porque no lo analizaron bien en todos los sentidos, como es en el caso del IVA, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos problemas
efectivamente, como país es uno de los impuestos que mayor recaudación le genera al Estado, ¿ya? Pero hay problemas con las empresas debido a que su aplicación tiene muchas ambigüedades. Genera, por ejemplo, disconformidad porque hay muchas situaciones en que el contribuyente se favorece con el IVA y el impuestos internos lo desconoce y ese tipo de cosas. Entonces, es muy general y así se fueron creando una diversidad de impuestos, ¿ya? Después, en esta época también se establece la coparticipación tributaria. ¿En qué consistía en esa época? Como dice la diapositiva, de las recaudaciones de los impuestos, ¿verdad? El 75% que sean destinados para el Estado, el 20% para los municipios y el 5% para las universidades. Fíjense entonces cómo, como dice la materia de contabilidad tributaria, ustedes tienen que ir conociendo cómo se fueron estableciendo y creando los impuestos, ¿verdad? En la misma historia del país, cómo han venido surgiendo los diferentes impuestos, ¿verdad? Porque es necesario que ustedes conozcan la historia. Como por producto de cobrar un impuesto al salir, tuvimos una guerra. Por querer establecer, por ejemplo, un arancel aduanero en el Acre, con la creación del puerto de Alonso en esa época, fíjense que Brasil ya no quiso pagar ese tipo de impuestos y nos declaró la guerra, en pocas palabras, aduciendo de que teníamos problemas limítrofes con ella. Entonces, fíjense cómo Bolivia ha ido surgiendo, pero con muchos problemas, ¿ya? Tuvimos hasta guerra producto de este tema. Así es que por eso que hemos estado sumergidos en la miseria, se podría decir, más allá de que tuvimos gobiernos corruptos, gobiernos militares y ese tipo de cosas, ¿no? Así es que ya después, en el año 1987, por ejemplo, se crea el RUC, el Registro Único de Contribuyentes, ¿ya? Que ahora es conocido como NIT, el número de identificación tributaria, ¿no? Y se implanta el cobro del impuesto mediante el sistema bancario. Fíjense entonces cómo hemos ido surgiendo impositivamente. Creamos el RUC, o conocido como el NIT ahora, y se aplica recién en ese año el pago del impuesto a través del sistema bancario, ¿verdad? Un año después, en 1988, con el propósito de prestar mejor el servicio a los contribuyentes y con el objetivo de controlar las obligaciones tributarias de los contribuyentes, se creó también otro sector que es conocido ahora como GRACO, que ahí es donde se encuentran los grandes contribuyentes, ¿ya? Piensa entonces que en esa época Impuestos Internos hizo como una segmentación, digamos, ¿no? Entre pequeños contribuyentes y grandes contribuyentes, ¿verdad? Después se promulga en esa época la Ley 1340 en el año 1992 también, la cual pone en vigencia el segundo Código Tributario, ¿ya? En 1993 se inauguran las oficinas de computación informática de la Administración Tributaria. Fíjense, recién en el año 93, que esto dio el origen a los avances tecnológicos más importantes, ¿no?, que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de impuestos internos. Fíjense ahora todo lo que impuestos internos nos cobra, nos ejecuta, lo que tiene establecido para nosotros, lo que el contribuyente tiene que presentar, tiene que realizar, es todo a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, pero desde esa época, desde el año 92, es que ya se viene realizando de esta manera, tanto el pago de impuestos, el cobro, la notificación. Son muchos avances tecnológicos que tuvo Impuestos Internos que de alguna manera facilitó
el trabajo a los contribuyentes, porque no es lo mismo ir, por decir, a solicitar o a realizar una consulta de impuestos internos, ¿ya? En persona a una sucursal de impuestos internos, ¿verdad? Que hacerlo por internet. Muchos dirán, no es lo mismo porque uno en persona es mejor. No, es lo mismo, jóvenes. Antes, todo uno lo tenía que hacer a través de la plataforma de impuestos internos, a través de atención al cliente, donde uno tenía que ir y hacer cola o como sea, pero era en persona. En cambio ahora, a través del internet, todo lo tenemos en nuestras manos. Pero fíjense que desde esa época ya se establecieron y se inauguraron entonces las oficinas informáticas de impuestos internos. Y gracias a eso, todo lo que hacemos nosotros los contadores, lo hacemos a través de internet. La conexión o el nexo que tenemos con impuestos internos es a través de internet. Es una belleza. ¿Quieren declarar impuestos? Bueno, hágalo por internet. En cambio, antes uno, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacerlo a mano, ¿verdad? En un formulario que recogíamos de impuestos, de las oficinas de impuestos internos, y lo teníamos que hacer a mano y después llevarlo al banco a declarar para que quede constancia de que nosotros habíamos declarado el impuesto. Entonces, habían épocas complicadas donde era época de declaración de impuestos y uno tenía que ir a hacer cola en impuestos internos o en el banco, perdón, para poder presentar estas declaraciones. En cambio, ahora no. Si uno tiene que declarar su impuesto, uno lo hace a través de su plataforma tributaria que tiene establecido impuestos internos para los contribuyentes. Antes, por ejemplo, se tenía que presentar los libros de compras y ventas. Se tenían que hacer de manera escrita, ¿ya? En unos libros que teníamos que comprar. ¿Se dan cuenta? Y en cambio ahora todo lo hacemos en digital y lo enviamos a través de la plataforma digital que tiene impuestos internos. Los balances, por ejemplo, que han escuchado seguramente hablar de los balances que presentan las empresas en impuestos internos. Antes uno tenía que elaborar los balances y llevarlos al banco para que se los sellen a uno, como que ya presentó, digamos. En cambio ahora no, ahora entramos a otra plataforma tributaria y presentamos nuestro balance. Obviamente que para eso tenemos que utilizar ciertos programas que nos ha ido proporcionando impuestos internos, ¿no? Han ido apareciendo diferentes plataformas tributarias como el DaVinci, después el Facilito, ahora tenemos el CIA, entonces que nos ha ahorrado de sobremanera el trabajo que teníamos antes los contadores y nos ha eliminado los momentos complicados de hacer cola, de madrugar, de días. Era una locura antes cómo trabajaba impuestos internos. En cambio ahora, gracias a la aplicación de los sistemas informáticos que impuestos internos ha realizado, fíjense que nuestro trabajo como contadores se ha mejorado bastante. Pero también eso, ¿qué quiere decir? De que tenemos que estar actualizados, ¿no? Fíjense que hay colegas que no manejan computadoras, entonces ese es un problema grande que tienen estos colegas. Se dan cuenta porque si no manejan computadora bien, ¿cómo van a poder hacer todo lo que impuestos internos nos exigen? Declarar impuestos por internet, presentar libro de compras y ventas por internet, enviar estado financiero por internet. Si ustedes quieren hacer una consulta de su empresa, lo pueden hacer por internet. Quieren un extracto tributario por internet. Quieren imprimir un formulario para verificar algo por internet. Quieren consultar si su contador o su auxiliar pagó el impuesto que quedaron en pagar, lo tienen que hacer por internet. Todo es con computadora ahora. Fíjense entonces que muchos contadores, muchos colegas por nada más se han tenido que actualizar, ¿verdad? Han tenido que aprender los diferentes programas de computación para que puedan trabajar o mantener su trabajo, pues, ¿no? Y ese tipo de cosas, jóvenes. Han habido muchos cambios entonces en impuestos internos, en los impuestos de Bolivia. Hemos tenido muchos problemas en la creación de nuestros impuestos. Así es que, y ahí estamos, ¿no?
seguimos avanzando. Impuestos Internos actualmente es una institución muy importante del Estado porque es la encargada de recaudar los impuestos para Bolivia, y gracias a las buenas gestiones, fíjense que se ha actualizado, ¿no? Tecnológicamente tiene una plataforma muy amplia, y también podríamos hablar de la gente que trabaja ahí, ¿no? Que Impuestos Internos, al menos aquí en Santa Cruz ahorita, tienen una calificación ISO que les exige que el servicio que ellos presten sea sumamente adecuado, ¿no? Tanto en la atención al contribuyente como en cualquier tipo de consulta o servicio que ellos presten. Así es que hemos tenido grandes avances, jóvenes. Después de muchos problemas que tuvo el Estado, ya después fíjense que han venido las cosas buenas, ¿no? Bien, jóvenes.